Lo llamaban la enredadera que se comió el sur. Las caricaturas hacían chistes al respecto. Los políticos lo ignoraron. Todos se rieron de Alabama por dejar que el kudzu tomara el control. Pero las risas se detuvieron cuando un equipo de investigadores examinó las muestras de suelo de las zonas de erradicación. Encontraron algo que no debería existir. Alabama no solo había fallado en eliminar la planta, accidentalmente habían probado que esta enredadera se estaba alimentando de lo único que no podemos dejar de producir. La revelación dejó a la comunidad científica en shock y cambió todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza. El monstruo verde apenas estaba comenzando. El código trampa tóxico de la naturaleza. Todos se burlaban de Alabama, desde los cómodos suburbios del norte hasta las calles concurridas de la costa oeste. La gente miraba las imágenes que salían del sur y sacudía la cabeza. Veían graneros colapsados bajo el peso de enredaderas verdes. Veían postes telefónicos envueltos como momias. Veían bosques enteros convertidos en manchas verdes sin forma. Y se reían. Hacían chistes sobre lo lento que se mueven las cosas en el sur, diciendo que tienes que quedarte quieto mucho tiempo para dejar que una maleza crezca sobre tu auto. La arrogancia era cegadora. El resto del país pensaba que era un simple problema de mantenimiento. Pensaban, solo córtenlo. Pero aquí está el detalle. Los granjeros en Alabama lo estaban cortando, lo estaban quemando, estaban usando herbicidas industriales, lo estaban desenterrando hasta que sus manos estaban en carne viva. Pero la planta no se marchitaba, se estaba enojando. Durante años, los locales juraban que la planta era diferente. Los ancianos susurraban que si te sentabas en tu porche por la noche, realmente podías escucharla crecer. Describían un sonido bajo de crujidos, como pequeñas fibras rompiéndose en la oscuridad. Los expertos descartaron esto como folclore. Dijeron que era, solo el viento o el asentamiento de casas viejas. Pero los locales sabían mejor. Sentían que estaban luchando contra un enemigo que pensaba. Y entonces los datos salieron. Un equipo de investigadores decidió investigar por qué el kudzu se estaba acelerando. Sabían que era rápido, creciendo hasta 30 centímetros por día. Pero algo había cambiado. Se estaba moviendo hacia lugares donde no debería poder sobrevivir. Se estaba sacudiendo tratamientos que solían destruirlo. Lo que encontraron cambió la conversación de burla a terror de la noche a la mañana. Básicamente las plantas comen dióxido de carbono. Todos sabemos esto de las clases de ciencias de primaria. Pero la mayoría de las plantas son comedores educados. Un pino o un roble toma lo que necesita y se detiene. El kudzu es diferente. Los investigadores descubrieron que el kudzu es un glotón. Mientras hemos bombeado más contaminación y dióxido de carbono a la atmósfera, no solo hemos calentado el planeta. Hemos estado alimentando a mano a este monstruo. El estudio mostró que el kudzu trata la contaminación moderna como combustible. No solo crece, muta en funcionalidad. Y escucha esto. El carbono no solo lo hace más grande, cambia la forma en que la planta bebe agua. Usualmente una planta tiene que abrir sus poros para respirar carbono, lo cual deja escapar agua. Es un intercambio. Pero como el aire ahora está tan cargado de carbono, el kudzu puede obtener toda la comida que necesita sin abrir sus poros completamente. Esto lo hace increíblemente eficiente con el agua. Mientras los árboles nativos en Alabama estaban luchando con sequías y olas de calor, el kudzu se mantenía hidratado y fuerte. Literalmente se estaba alimentando de la crisis climática. Esto validó cada teoría que los granjeros de Alabama tenían. No eran incompetentes. Estaban luchando contra un monstruo que estaba siendo mejorado en rendimiento por la economía global. Cada vez que alguien en Nueva York o Los Ángeles conducía un auto, estaban ayudando al kudzu en Alabama a estrangular otro árbol. La planta había convertido nuestra propia contaminación en un arma contra nosotros. ¿Y la parte más aterradora? El impulso de carbono está haciendo las enredaderas más resistentes. Algunos botánicos creen que las fibras se están volviendo más leñosas y densas. Nos estamos moviendo hacia un futuro donde podrías necesitar maquinaria pesada para cortar una enredadera que creció durante la noche. La realización golpeó fuerte. Alabama era el canario en la mina de carbón. Fueron los primeros en experimentar el efecto fertilizante de carbono a escala masiva. El resto del mundo se rió porque pensaban que estaban seguros detrás de sus cercas e inviernos fríos. Pero el monstruo en Alabama apenas se estaba calentando, y había encontrado una fuente de combustible que ninguna cerca podía detener, el aire mismo. Pero si crees que una planta con esteroides es aterradora, espera hasta escuchar cómo llegó aquí en primer lugar. La invitación que condenó al sur. Comenzó con una fiesta, esa es la parte loca. No fue una invasión alienígena o un experimento biológico que salió mal. Fue una invitación. En 1876, Estados Unidos estaba celebrando su 100º cumpleaños. La exposición del centenario en Filadelfia era el lugar para estar. Era una feria masiva donde países de todo el mundo mostraban sus mejores inventos y tesoros más hermosos. Japón construyó un jardín impresionante lleno de flores de dulce aroma y hojas anchas y exuberantes.
Los estadounidenses que caminaron por ese jardín quedaron hipnotizados. Nunca habían visto nada igual. Era elegante, era exótico, y crecía increíblemente rápido. Esta planta era el kudzu. En ese momento era la estrella del espectáculo. Los dueños de viveros vieron la reacción de la multitud y vieron signos de dólar. Comenzaron a vender kudzu como una enredadera ornamental para porches. Se comercializaba como la manera perfecta de crear sombra en los calurosos veranos del sur. La gente lo plantó con cariño junto a sus puertas principales. Lo regaron, lo cuidaron. No tenían idea de que estaban plantando una fuerza que eventualmente intentaría consumir la misma casa que estaban tratando de dar sombra. Pero la verdadera explosión ocurrió unas décadas después. Y aquí es donde el gobierno se involucra. Durante la era del Dust Bowl, el suelo estadounidense estaba en problemas. Se estaba lavando con la lluvia y volando con el viento. Los granjeros estaban desesperados. El gobierno buscó una solución y recordaron la enredadera de rápido crecimiento de la exposición. Decidieron que el kudzu era la enredadera milagrosa. Entonces, aquí está el asunto. No solo sugirieron plantarlo, pagaron a la gente para hacerlo. El Servicio de Conservación de Suelos pagó a los granjeros hasta $8 por acre para cubrir sus campos con esta cosa. Eso era mucho dinero en ese entonces. Establecieron clubes de kudzu. Coronaron reinas del kudzu en festivales locales. Fue una campaña de propaganda masiva. Plantaron más de 70 millones de plántulas a través del sur. Fue aclamado como el salvador de la granja estadounidense. Pero aquí está el detalle. Nadie se detuvo a preguntar por qué crecía tan rápido. En su país de origen, el kudzu tiene enemigos naturales. Hay insectos que lo comen e inviernos fríos que lo congelan. Pero en el clima cálido y húmedo de Alabama, Georgia y Mississippi, no había depredadores. Era un buffet libre sin porteros. Para los años 1950, el tono cambió completamente. Los granjeros notaron que la enredadera milagrosa no respetaba los límites de propiedad. No se detenía en el borde del campo. Se arrastraba hacia el bosque. Trepaba los postes telefónicos. Envolvía graneros. Se movía con una velocidad que se sentía sobrenatural. Estamos hablando de 30 centímetros por día. En el pico de un verano húmedo de Alabama, prácticamente puedes verlo moverse. Cubre todo con una manta de hojas que bloquea toda la luz del sol. Todo lo que está debajo perece. Árboles, pasto, arbustos, todos se asfixian en la oscuridad. El milagro se había convertido en una maldición. Para 1970, el gobierno declaró oficialmente al kudzu como maleza. Pero era demasiado tarde. El genio estaba fuera de la botella. La enredadera cubría 7 millones de acres. La gente pensó que simplemente podían destruirlo. Pensaron, está bien, cometimos un error, simplemente eliminémoslo. Pero subestimaron al enemigo. Estaban atacando lo que podían ver. Pero el verdadero poder de la planta se estaba escondiendo donde no podían alcanzar. Luchando contra un enemigo que aprende. Cuando te das cuenta de que tu tierra está siendo consumida, tratas de eliminar lo que la está consumiendo. Alabama declaró la guerra al kudzu. Aquí es donde la burla del resto del país se volvió realmente fuerte. Porque sin importar lo que hicieran los locales, la planta seguía ganando. Era vergonzoso. ¿Cómo puede un humano moderno con máquinas perder contra una planta? La primera línea de defensa fue mecánica. Cortadoras, tractores, machetes. Pero el kudzu no es pasto. Las enredaderas son cuerdas fibrosas y resistentes. Se envuelven alrededor de los ejes y ahogan los motores. Puedes arruinar un tractor de $10,000 en una tarde tratando de limpiar un parche de kudzu. E incluso si logras cortarlo, la planta tiene un mecanismo de supervivencia aterrador. Cada nodo en la enredadera, es decir, cada lugar donde sale una hoja, puede enraizarse en el suelo y comenzar una nueva planta. Entonces cuando pasas una cortadora sobre él, básicamente lo estás cortando en miles de pequeñas plantas bebé y esparciéndolas por la tierra. No lo estás eliminando, lo estás cultivando. Luego vino el fuego. Tiene sentido, ¿verdad? Quémalo hasta las cenizas. Y claro, el kudzu arde. Las enredaderas secas en invierno se encienden como gasolina. Pero el fuego se mueve rápido, quema las hojas y ennegrece los tallos. Por unos días parece que ganaste. El campo está negro y silencioso, pero entonces llega la lluvia. En una semana, brotes verde neón brillantes salen de las cenizas. Es guerra psicológica. La planta parece regresar más enojada después de quemarla. El secreto está bajo tierra. El kudzu pone la mayor parte de su energía en tubérculos masivos. Estas son bolas de raíz que parecen papas gigantes y deformes. Pueden crecer hasta el tamaño de un humano, pesando hasta 180 kilos. Pueden ir 6, 8, 10 pies de profundidad en la arcilla roja. Estos tubérculos son búnkeres de supervivencia. Almacenan agua y almidón.
Cuando cortas las hojas o quemas la parte superior, el tubérculo simplemente se encoge de hombros. Tiene suficiente energía almacenada para regenerar toda la planta docenas de veces. Es como pelear contra un iceberg. Solo estás atacando la punta. Luego vino la era química, herbicidas, las cosas fuertes. Los granjeros rociaron millones de galones de químicos en el sur. Y por un tiempo pareció que podría funcionar. Las hojas se marchitaban y caían, pero entonces las teorías descabelladas empezaron a sentirse reales. Los granjeros comenzaron a notar que después de unos años de rociar, el kudzu no moría tan fácilmente. Era como si la planta estuviera aprendiendo. Ahora, las plantas no tienen cerebros, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan. Pero hay un campo de la ciencia llamado neurobiología vegetal que sugiere que las plantas pueden sentir el peligro y comunicarse. Algunos investigadores especulan que cuando una enredadera de kudzu es atacada por químicos, envía señales hacia abajo a la raíz y hacia afuera a las otras enredaderas conectadas a ella. Le dice a la colonia, peligro aquí, cierren los poros, suelten las hojas, protejan la raíz. Actúa como una mente. Colmena, rocías una sección y todo el parche reacciona. Se retira bajo tierra, espera a que el peligro se lave y luego resurge. Esta inteligencia es lo que aterrorizaba a los locales. Sentían que estaban luchando contra un enemigo pensante. Y mientras los granjeros estaban distraídos por las enredaderas sobre el suelo debajo estaba cambiando en algo siniestro. El norte ya no está a salvo. La burla hacia Alabama se enfocaba en el desastre visual. Pero el verdadero daño era invisible. Hemos hablado de las raíces, pero no hemos hablado del suelo. Aquí es donde entra la teoría del suelo zombie. Cuando el kudzu toma un campo, no solo se sienta encima de la tierra, cambia la tierra. Es una leguminosa, así que toma nitrógeno del aire y lo pone en el suelo. Usualmente esto es bueno. Los granjeros pagan por fertilizante de nitrógeno, pero el kudzu se excede. Bombea tanto nitrógeno en el suelo que crea un desequilibrio. Las plantas nativas del sur están adaptadas a suelos pobres, les gusta magro. Cuando el kudzu les lanza una bomba de nitrógeno, las semillas nativas no pueden manejarlo, se queman químicamente o son superadas por malezas que aman el nitrógeno. Entonces, incluso si logras arrancar el kudzu, el suelo está arruinado para el bosque original. Ha sido químicamente alterado para solo soportar kudzu, y hay una capa más oscura. La investigación encontró que cuando combinas alto nitrógeno con alto CO2, la química del suelo se vuelve loca. El suelo bajo el kudzu comienza a liberar óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas de efecto invernadero que es casi 300 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, la planta come el carbono, crece enorme, y luego fuerza al suelo a eructar un gas aún peor. Es una máquina de contaminación. Esto destruyó el argumento de que al menos es verde y produce oxígeno. El monstruo verde es en realidad un villano en la historia del cambio climático. El costo económico está explotando. Se estima que el kudzu causa más de $500 millones en daños anualmente. Eso es $500 millones. Los ferrocarriles son particularmente vulnerables. Las enredaderas crecen sobre las vías. Cuando viene un tren, las ruedas aplastan las enredaderas. El jugo de las enredaderas actúa como grasa. Hace las vías resbaladizas. Los trenes pierden tracción. No pueden frenar efectivamente. Ha habido descarrilamientos culpados a las malezas. El kudzu está literalmente descarrilando nuestra cadena de suministro. Por mucho tiempo, el norte se sintió seguro. Decían, aquí hace demasiado frío, el kudzu se congela. Eso era verdad, Pero el clima se está calentando, los inviernos se están volviendo más suaves, y el kudzu se está adaptando. Ahora estamos viendo cepas de kudzu resistentes al frío apareciendo en Illinois, Pensilvania, e incluso Oregón. El monstruo verde ha aprendido a usar un abrigo de invierno. La burla se está desvaneciendo rápidamente mientras la gente en el medio oeste comienza a ver la familiar enredadera trepando por sus postes de servicios públicos. La barrera que mantenía al resto del país a salvo se está derritiendo, y el monstruo tiene hambre de nuevo territorio, viviendo con la amenaza verde. Entonces, aquí estamos. La narrativa de todos se burlaron de Alabama se desmorona cuando te das cuenta de que Alabama era solo la placa de Petri para un experimento global. La fase de erradicación terminó. Ahora estamos en la fase de manejo, que es solo una palabra elegante para aprender a vivir con el monstruo. Pero hay un destello de esperanza, o quizás solo ironía. Los científicos ahora están mirando al kudzu como una fuente de biocombustible. Si crece tan rápido y tiene tanta energía, quizás podamos quemarlo para hacer funcionar nuestros autos. Sería el círculo definitivo. Creamos contaminación. La contaminación alimenta al kudzu. Convertimos el kudzu en combustible. El combustible crea contaminación. Es un ciclo distópico, pero podría ser nuestra única opción. También hay rebaños de cabras siendo alquilados para limpiar terrenos. Las cabras son las únicas cosas que parecen realmente hacerle daño. Lo pastan hasta dejarlo en nada. Pero tienes que mantener las cabras ahí por años. En el momento en que las cabras se van, la raíz despierta.
La historia de Alabama y el kudzu es una advertencia. Nos burlamos de las personas que estaban en las líneas del frente. Ignoramos las señales de que la naturaleza estaba cambiando. Llenamos el aire de comida para plantas y nos sorprendimos cuando las plantas tuvieron hambre. El monstruo verde no es solo una maleza, es un espejo. Nos muestra exactamente lo que sucede cuando alteramos el equilibrio del mundo. Los locales que perdieron sus granjas lo sabían hace 50 años. Sabían que esto no era normal. ¿Es esta la manera de la naturaleza de reclamar el planeta? ¿O accidentalmente construimos al depredador? ¿Perfecto? Los datos sugieren que estamos perdiendo esta guerra, pero ¿qué piensas tú? ¿Nos estamos perdiendo un detalle clave? Déjame saber tus pensamientos abajo. Si quieres seguir explorando el lado oscuro de la naturaleza, dale al botón de me gusta y suscríbete.